Pregunta primera, doctor Carlos Sánchez. Bueno, yo soy Carlos, como se ha dicho aquí. Yo voy a hacer un repaso muy breve de los efectos del carbón en la salud humana. Como sabemos, el carbón tiene cinco ciclos básicos para la producción de energía. La primera es la extracción. En este caso, nosotros vamos a tener carbón que se va a extraer en Colombia. El segundo elemento es el transporte, nos va a llegar a nosotros por mar. El tercer elemento es el lavado. No tengo claro si el lavado se va a hacer aquí o se va a hacer en Colombia. El lavado es una parte muy importante de los problemas que trae el carbón. Sobre todo que cuando se lava produce una lechada que si se tira en el suelo, eso va a la capa freática y lleva los metales pesados que tiene el carbón. Y de ahí se va al mar. Sobre todo el mercurio nosotros lo ingerimos a través de los alimentos, y en este caso de los peces. Y eso produce grandes enfermedades, sobre todo cáncer. La combustión, que está claro, ¿verdad? Que se va a realizar en las dos plantas que se están tratando de instalar en el país, y los desechos de residuos post-combustión, son los ciclos del carbón. Aquí vamos a tener la combustión y los desechos, los residuos post-combustión. ¿Para qué nos deja esto a nosotros? ¿Qué nos deja estos ciclos? Sobre todo la combustión y los desechos post-combustión. Nos deja 14.115.26 toneladas año de escorias. Nos deja 174.140.7 toneladas año de ceniza. El famoso ROCAL. ¿Te recuerdan todo lo que estuvimos aquí peleando con el ROCAL que se introdujo aquí por Montecristi, por Manzanillo y otros lugares? Tenemos también que se van a producir 5.29 millones de toneladas al año de dióxido de carbono, 30 toneladas al año de dióxido de nitrógeno, 30 toneladas al año de dióxido de azufre. La radioactividad producto de esos metales pesados, y metales pesados como el mercurio, el arsénico, el vanadio, el níquel, el plomo y el zinc. Y a lo que se ha referido antes, las personas que me han precedido, la PM, pequeñas partículas, micropartículas de 2.5 micras, que son peligrosísimas para la salud. Eso es lo que nos deja a nosotros la combustión del carbón que se procesaría en Punta Catalina. Nadie puede decir que eso no va a producir grandes trastornos de salud. Eso es una carga demasiado pesada y demasiado grande para un ecosistema como el que se maneja en la provincia de Peravia y para nuestra isla, que es muy frágil. ¿Para dónde afectan principalmente estos residuos? ¿Qué parte del organismo afecta principalmente? Sistema respiratorio inferior, sistema cardiovascular y el sistema nervioso. El más afectado, naturalmente, de los tres es el sistema respiratorio. Sobre todo en su parte inferior. Nosotros tenemos el sistema respiratorio dividido en dos. La parte inferior, fundamentalmente los pulmones, y la parte superior, que todo lo que la laringe, el sistema por donde entra el aire. En esto se va a producir asma. Las enfermedades, el asma, en el caso nuestro, que somos un país tropical, que de por sí tenemos mucha asma, la primera causa de consulta en nuestro país en este momento son las infecciones respiratorias agudas. Según los indicadores básicos de salud publicados este año, nosotros tuvimos en el 2013 1.900.000 casos de infecciones respiratorias agudas. Esto quiere decir que nosotros tenemos un problema grave en nuestro país relacionado con virus, pero también con el sistema ambiental que tenemos en República Dominicana. En Estados Unidos, que es donde más se ha estudiado esto, en promedio el asma afecta a 9 de cada 100 personas.
pero afecta a 30 de cada 100 niños. Es muy probable que en nuestro país esto se produzca igual o se exacerbe, producto entonces de la quema de carbón. Cáncer de pulmón, pero sobre todo el cáncer de pulmón de células pequeñas, que son las más agresivas, se va a producir como efecto de la presencia de todos estos componentes que yo mencionaba antes. El cáncer de células pequeñas no tiene tratamiento prácticamente, no se le da quimioterapia al paciente y es un cáncer muy agresivo. Enfermedad del pulmón negro o neumoconiosis. Yo voy a explicar ahorita en qué consiste eso, pero es una enfermedad muy grave y sobre todo la padecen las personas que trabajan directamente con el carbón. Ahí van a haber empleados y todos ellos van a estar expuestos a esta enfermedad que es bastante peligrosa. La enfermedad obstructiva pulmonar crónica, sobre todo los emfisemas. Esto es una situación bastante delicada y grave. El paciente muere o vive afectado con su propio oxígeno. No puede respirar, pero sus pulmones tienen oxígeno dentro, porque el pulmón se endurece, el pulmón pierde su capacidad elástica y se pone duro. Entonces se produce esta resistencia a la respiración y el paciente tiene este tipo de problemas, muy similar también con lo que ocurre con el asma. En el niño, sobre todo, produce inmadurez del sistema, inmadurez de los pulmones, produce retraso en el desarrollo pulmonar, producto de la inmadurez del sistema inmunológico y del enzimático. Esto, agregado a la exposición de estos contaminantes, le produce el retraso al niño. El asma y la neumoconiosis. Las plantas a carbón no pudieron estar en peor lugar, desde mi punto de vista, en peor lugar. No solamente porque es una zona sísmica activa, que ya está en el estudio de impacto bastante descrito, sino que esta es una zona cuya ambiente no es propicio para la instalación de una planta de carbón. Ustedes saben que en nuestro país tenemos varios climas, pero esta zona es la zona donde el viento cae seco, o sea, no tiene mucha humedad y por tanto las temperaturas son un poco más altas que en otros lugares. Estamos en sotavento en esta región del país, o sea, estamos de espalda por donde viene el aire a nuestra isla, que viene siempre de este a oeste. Entonces esa zona, las temperaturas son un poco más altas y la brisa es bastante seca y esto facilita la reproducción de un conjunto de elementos que ahorita voy a mencionar. En el caso del asma, cuando el óxido nitroso, que ahorita yo expliqué, ¿verdad?, que la cantidad de toneladas que se va a producir producto de la quema del carbón, reacciona con compuestos orgánicos en presencia de luz y de calor, produce ozono y eso exacerba el asma. Y como nosotros tenemos el clima nuestro, tenemos insolación de 6 a 7 horas al día, o sea, sol brillante, y en esta zona es magnífico para eso. En las costas, la temperatura es mucho más alta, tenemos alrededor de 11 a 13 horas de sol al día, pero con la mayor cantidad de sol brillante de entre 6 y 7 horas. Eso, con el óxido nitroso que va a producir las plantas, combinado con la luz, combinado con el calor, va a producir el ozono. Y entonces el ozono es un elemento fabuloso para la creación y agravamiento del asma en las personas. Ahora, cuando entran al pulmón partículas de carbón por exposición, combinado con metales, como lo que produce la quema de carbón, e infiltrado en el tejido pulmonar, se produce la neumoconiosis. O sea, usted tiene el contacto con las partículas que va a producir la quema de carbón, eso con el sol
al producirse este elemento le produce la neumoconiosis. O sea, hay dos determinantes, hay determinantes biológicos y determinantes sociales que juntos producen la enfermedad. Los mecanismos que ya están estudiados bastante bien en Estados Unidos por los cuales se produce la enfermedad son dos fundamentalmente: el estrés oxidativo y la inflamación. El estrés oxidativo, en condiciones normales nosotros, las células nuestras envejecen con una cantidad determinada de radicales libres, pero cuando se producen alteraciones y altas concentraciones de radicales libres, entonces se produce una alteración de los electrones que nosotros tenemos y que lo tenemos en el oxígeno y nuestros tejidos. Eso produce entonces que en las células se produzcan problemas en los lípidos y en la proteína fundamentalmente. Y eso entonces, en vez de que se desarrolle de forma normal, nuestro cuerpo nos produce enfermedades de todo tipo, sobre todo cardiovasculares. Y la inflamación, que es la reacción del cuerpo, una reacción inmunológica a la presencia de un agente que nosotros rechazamos. El mismo cuerpo produce esa inflamación y al producir esa inflamación nos produce un tipo de enfermedad. Hay otras enfermedades que vamos a tener, no solamente las pulmonares, como la del sistema cardiovascular, enfermedades coronarias, por el mismo mecanismo que yo decía a ustedes: el estrés oxidativo y la inflamación. Obstrucción de arterias, cardiopatías, isquemias, infartos, insuficiencia cardíaca congestiva. En Estados Unidos estas están entre las primeras causas de muerte. Sobre todo está bastante estudiado en poblaciones cercanas a donde hay plantas a carbón. En el sistema neurológico igual. Bueno, para terminar, algunos indicadores de la provincia Peravia. Población: la provincia Peravia tiene 190.998 habitantes según las proyecciones del Ministerio de Salud Pública. Hogares pobres: 46.7% de los hogares son pobres. Ustedes saben que quienes más carga llevan y más se afectan son los pobres en una situación como esta. Desnutrición crónica en niños menores de 5 años, 10.4, según los indicadores básicos de salud del Ministerio de Salud Pública para el 2013. La mortalidad a causa de cardiopatía en la provincia de Peravia es de 35.6% en el 2012. Esto va a agravar eso. Esto va a agravar eso. 35.6% de todas las personas que murieron en ese año en la provincia de Baní murieron por un problema cardiovascular. 12.5 médicos por cada 10.000 habitantes hay solo en Baní. Hay 3.5 de licenciados en enfermería y 9.8 de enfermeras del nivel técnico. Los gastos en salud. En nuestro país, en el 2013, se calculó que el gasto público en salud del presupuesto nacional era 13.9%, una cosa bajísima. Y el gasto en salud como porcentaje del PBI apenas 2.8% para el 2013. Bueno, terminando, esto va a impactar aumentando la prevalencia y la incidencia de enfermedades en la provincia de Peravia. Pero sobre todo va a aumentar también el gasto en salud del sistema público del Estado, pero también de la familia. El gasto de bolsillo también va a aumentar bastante y va a producir este conjunto de enfermedades que yo he mencionado. Muchísimas gracias.